Hola, ¿qué tal amigos de Gradería Popular? Estamos listos para este gran programa donde tenemos un invitado, bueno, increíble, que la casualidad de la vida, que mi hermano se le fue encima un día, me llamó todo su, ¡ay, era que me encontré aquí! Y yo, ¿qué le pasa, weón? Estoy trabajando. ¡Ay, me encontré en Guardado, weón! Y yo, iba a contar qué, mae, cómo va la vara. Y, mae, entonces la verdad, me consiguió el número y aquí estamos con el profe Hernández. Así que, gran programa nos espera, ya sabemos cómo está el asunto y listos. Saludos, profe, ¿cómo estás? Un gusto conocerte en persona ya finalmente. Sí, no, me hizo gracia eso porque, sí, me lo encontré allá por Jacó y ya me dijo bueno, que dicha que sirvió para eso. Yo los veo de vez en cuando ahí en televisión, y es una forma diferente de enfocar el fútbol la que tienen ustedes. Qué bien, profe, gracias, mae, porque creo que es la forma más bonita que nos lo han dicho. Bueno, porque es que Dale, contale cuando Javier Delgado los conoció. sí, el sheriff llegó, ¿verdad? Y dice que el mae puso más y el programa dijo, Dios mío, Televisión Nacional, ¿qué estás haciendo? Ay, lo quitó. Y dice que ya después se lo encontró y como que se quedó ya, y que ya el rato, dijo, la verdad es que estos dos más algo de sentido tienen en lo que están diciendo. Entonces de ahí, después se hizo un gran amigo del programa y, mae, tenerlo por acá de verdad ha sido impresionante. Mae, y nosotros siempre decíamos, mae, es que ustedes son muy morados. Y la gran mayoría de nuestros invitados, mae, ya, digamos, de los premium, digo, ya está. Vamos, tenemos a país como que cataloga, con una de Pérez de León, ¿verdad? Sí. Sí, Pérez de León o Cartago, ahí, cualquiera de los dos el Pupi, que es morado, y tuvimos la oportunidad de Aso, tener. Ah, Yazo. hace 50-50. Sí, Yazo es como 50 y 50 ahí, mae. Sí, estamos como uno y medio morado de. Sí, no, pero en algún momento estuvimos mucho en programas con este mae, con Gabas, Sí. con Izaguirre, con Oscar Valverde. Buena nota, hace días que no hablo con Oscar Valverde. Y también, bueno, y don Ricardo, que es su súper amigo de nosotros, don Mm. Ricardo Chacón. Entonces sí hemos tenido muchos manudos en No, el programa. y Alvarito Mesenga, no me lo deja, al vecino, mae. Sí, lo digo yo ahí. Oye, vinimos a su tierra aquí gracias a los amigos del restaurante Cenízaro. ¿Cómo se llama este lugar, Esqui? Escobar y Atenas. Escobal. Sí, eso es, cuando yo busqué Escobal, yo dije, ¿qué tan largo estamos, man? Un brinquito. Y la verdad, muy bonito lugar. El lugar aquí es súper chido. Entramos ahí a buscar algunas baterías y todo. Muy bonito el pueblo, y el paisaje, todo. Y aquí hay cabinas y toda la vaina. Así que, más bien, gracias porque uno pasa por aquí soplado y aquí es un buen lugar para venir a comer o para venir a quedarse y toda la vaina. Profe, empezamos con materia, profe. ¿En qué estamos ahora? No, tengo entrenando unos niños en un proyecto social que hay ahí en Herradura, en un vecindario de bajos recursos y bueno, estoy tratando de encauzarlos en el tema del fútbol, que a la postre también les va a ayudar mucho en su vida. Uno que ya ha pasado por muchos lugares, la idea que tengo yo siempre es inculcarles a ellos de que por más de que estén en donde estén, siempre la posibilidad está de si querés llegar a ser futbolista, la posibilidad siempre está. Como digo yo, en cualquier lado salta la liebre. No necesitas estar en el centro de la capital para que te vean jugar ahí o para que llegues. No, en el lugar más alejado puedes llegar, en el lugar más complicado donde vivas, te puede sonreír la vida y te puede dar una posibilidad de esa. No solo en el deporte, sino ya después en otras actividades de la vida. Fue una consulta y hablando con eso, digamos, ahora con tanta tecnología, con tanta cosa que se tiene, ¿usted sí siente que se ha hecho más accesible para la gente que tal vez no es del puro centro, que le vean, el estar ahí fogueándose? ¿Usted sí cree que ha habido como algún cambio en eso? Sí, todo, en la vida todo cambia, pero siempre todo se vuelve complicado. Ahora son otras complicaciones. ¿Por qué? Porque ahora hay más inseguridad, hay más peligros, entonces los papás a veces son muy reacios a dejar ir a los hijos a jugar a algún lado, a enviarlos solos. Antes no pasaba eso, antes este, los chiquillos o uno joven iba a cualquier lado sin ningún problema porque los papás lo dejaban ahí ir a uno porque no había tanto peligro. Hoy en día es muy peligroso y entonces, por eso puesta, los papás tienen que poner muchísimo para que cuando usted ve un muchacho en primera división, usted solo ve que a ese muchacho le costó llegar, pero al papá le costó el doble, porque el papá o los papás tenían que llevarlo a entrenar
pero también tenía que cumplir con su trabajo. Es bastante pesado y seguro los papás que me están escuchando van a decir, por fin alguien nos da un poco de talón. Pero sí, cuando usted es un muchacho en primera división, hoy en día, sepa que los papás tuvieron que darle todo el apoyo que podían para que él pudiera llegar por todas las circunstancias de la vida actual. Claro. Sí, profe, digamos, y en el caso suyo, ya por los, ¿qué fue? 80s, que usted salió de Guanacaste, pero usted debutó con la ADG, ¿verdad? No, yo con Guanacasteca nunca jugué. Estuve en un Me la pelea, pero no importa, profe, dele. Va. yo estuve en un proyecto ahí, pero o sea, no coincidió, ¿me entiende? No coincidió y a mí me ofrecieron ir a Punta Arenas, y lo vi llegar a Punta Arenas, era mi primera salida solo de mi pueblo. Yo siempre salía con mis papás y eso, pero solo, agarrar el bus, bueno, no existía el puente, había que dar la vuelta por Liberia, o sea, para ir a Nicoya de Punta Arenas eran 3, 4 horas en ese tiempo. Agarrar el bus solo, irme solo, era la primera vez, tenía 17 años, pero el deseo mío era tan grande que yo había cultivado durante todo el tiempo en el pueblo, que yo le dije a mi mamá que me iba a ir a probar a Punta Arenas para ver si cumplía mi sueño. Mi mamá me dio el ok y me fui. Profe, en esos momentos, ¿cómo era llegar a un equipo? Porque, digamos, Punta Arenas tal vez es un equipo que en ese momento sí tenía su nombre, pero no es lo mismo llegar a Saprissa, a la liga, que hay tanta presión, pero llegar a Punta Arenas en ese momento, usted tal vez es una persona desconocida, ¿cómo fue llegar en esa situación? Sí, digamos, en el tema deportivo era un poco más complicado porque en ese tiempo no existían procesos como hay ahora. Pero como te digo, todo tiene su complicación. Ahora hay otras complicaciones. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? Que bueno, yo instrucciones tácticas, nada, en el pueblo era juegue. A mí sí me gustaba mucho leer y yo tenía, creo que a ese momento, 17 años, acumulaba como unos 3 o 4 libros de fútbol que mi papá me había comprado, o yo cuando había ido a San José con mi papá los había visto y mi papá me los compró y mi mamá. Este, y algo más o menos había leído de Johan Cruyff, había leído algo de Rino y Mitchell, de sistemas de juego, pero no tenía instrucciones de ese tipo. Ahora ya los chiquillos a los 18 años ya tienen que saber sistemas de juego y dónde jugar y funciones y eso. En ese tiempo no. Y llegar ya a un equipo, digamos que profesional, es duro, pero y aparte de eso, si llegabas a promesas, tenés que competir. Yo tenía 17 años, tenías que competir con jugadores de 20, 21, 23 años, que era como decir el alto rendimiento ahora. En ese tiempo se llamaban promesas, pero la edad máxima era 23 años, 23, 22. Entonces ya 23 años son jugadores ya muy maduros, ya muy fogueados, y competir para un puesto era muy complicado, pero yo fui y ya la semana Toribio Rojas, que era el director de Liga Menor, me dijo que yo me quedaba. Era difícil por eso, porque llegabas a competir contra tipos ya de 23 años, como con mucho roce, pero Punta Arenas tenía una buena organización. Fue uno de los equipos más organizados porque al frente estuvo siempre Hermes Navarro, que Hermes Navarro siempre fue un visionario y siempre anduvo adelantado. Hermes Navarro, un día yo hablaba con Agustín Lleida ahí en la liga, yo le decía que yo estuve en Punta Arenas, en un equipo que en los 90 se intentó hacer algo como eso, que lo único que le faltó fueron las canchas, pero tenía su casa club construida para eso, para albergar jugadores, con cocina, con oficinas, con sala de sesiones para los dirigentes, con todas las comodidades para albergar jugadores. Y teníamos eso, no teníamos por qué preocuparnos de dónde dormir y eso, teníamos nuestra casa club, nos daban la comida todos los días, las oficinas estaban al frente. Entonces yo cuando repaso mi carrera, como que todos los astros se me alinearon. Cuando las cosas se pusieron feas aquí, se me abrió otra posibilidad aquí
y después otra aquí y gracias a Dios me fue bastante bien. Profe, digamos, y Punta Arenas cuando usted llegó, ¿quiénes estaban ahí en la titular, ahí por el lado donde usted jugaba y con quién se topó ahí de los? Porque el puerto tiene, lo vacilón del puerto es que siempre hay jugadores que están en la cabeza de la gente, ¿verdad? Uno dice, y eso es en las mesas ahí, el vacilón es como Carlos Nicanor, Toppings, ¿verdad? O cuando dice uno, madre, como el Tiburón Sequeira o el Pistón Velázquez, o sea, que Punta Arenas está en el público, la gente lo quiere, le tiene cariño. Y bueno, cuando llegó usted, bueno, recuerdo que también, sí, creo que sí lo dije bien, ¿verdad? No me la peleé como ahora, que digo Guanacasteca. Es que el que juega en Guanacasteca fue su hermano, ¿no? Ah, sí, el pues sí. Entonces, ¿cómo se llama? Punta Arenas siempre está como en la cabeza de la gente. ¿Con quién se topó usted? ¿Con quién tuvo que ir a pelear ahí ese puesto, esa posición y a quién se encontró? No, es que en ese tiempo Punta Arenas bueno, siempre ha tenido muy, muy buenos jugadores, pero el medio campo siempre, bueno, el año que quedaron campeones yo no estaba en la primera división, pero iba a colectiviar con ellos y ese fue un gran roce porque ese año Punta Arenas quedó campeón. Yo jugaba contra Ramírez Tins, Carlos Cader Pope, Carlos Velázquez, Clever Ponce, no, había muy buenos jugadores. De hecho, la primera vez que yo llego a primera división, eh, a un colectivo y entro al camerino, yo escojo un asiento, un lugar donde sentarme cerca de la puerta, el más alejado. Pensé yo que era el más idóneo y no irse a meter allá al centro donde, según yo, estaban los más pesados. Entonces uno ahí cerquita de la puerta y alejado de todo, del centro donde estaban todos. Y yo llegué y me senté y estoy ahí y en eso llegó Carlos Nicanor Toppings y se me paró a la par. Y yo aquí, ¿va? Pero no sabía, yo veía como que algunos volvían a ver para dónde estaba yo, pero no sabía. Ya Marvin Rodríguez da la charla, termina la charla y me dice Nicanor, chamaco, ahí me siento yo. Usted me cae bien, por eso lo dejé ahí, pero mañana no lo quiero ver ahí. Entonces después ya me dice Sardina, no le haga caso, pero usted le cayó bien, ma, porque si no le hubiera caído bien, lo agarra el pelo y lo hace sacado y se sienta él. Dice, pero usted le cayó bien. Pero sí, era un muy buen equipo. Gilberto Roden, tenía muy buenos jugadores Punta Arenas en ese tiempo y era muy difícil tratar de meterse ahí. Ya al año siguiente ya sí me quedo totalmente en la primera división y empiezan los primeros partidos. Pero, o sea, era jugar con Clever Ponce, Carlos Velázquez, Galagarza, el medio campo. Y bueno, ahí por circunstancias del fútbol se van abriendo puertas. Sancionaron a Galagarza, le habían metido no sé cuántos meses de castigo porque lesionó a Obando, le quebró la mandíbula. Se me abrió una posibilidad de jugar ahí de contención y yo era donde sea que me pongan ahí voy, quiero jugar. Y ahí jugué unos partidos, después algunos otros de volante, después Alfredo Contreras se lesionó y me dijeron a mí que si por qué no jugaba de lateral derecho y listo de una, voy de lateral derecho, la idea era jugar y de ahí jugué un buen tiempo mientras Alfredo se recuperó y ya después volví otra vez al medio campo, ya no me gustaba jugar tanto de lateral derecho, hablé con Marvin y que para que me regresara otra vez al medio campo, que si ocupaba yo estaba dispuesto a jugar ahí, pero que si en la medida de lo posible me pudiera dar chance en el medio, genial. Y así me fue abriendo un espacio en ese equipo. Profe, una consulta, ahora que usted toca ese tema de tal vez jugar en varias posiciones. Digamos, se ha hablado de mucha gente que tal vez los ponen en otra posición y es como que, no, es que yo no puedo jugar ahí. Y por eso es que me veo mal en la nejenga. ¿Usted cree que eso aplicaba antes igual o antes era más como, no, y si me ponen ahí, ahí juego y ahí tengo que darla? No sé, antes digamos las planillas eran más cortas. Ahora cada equipo tiene 35 jugadores ahí. Antes no, antes eran 20. Recuerdo que en Punta Arenas, que a Punta Arenas antes sí le convocaban jugadores a la selección, nos quedábamos un poco disminuidos de jugadores como para hacer colectivos. Eso
No, creo que siempre ha sido igual. Depende de cada jugador. Depende de cada jugador. Yo era de que yo quería jugar. Que hay un espacio que el hombre ocupa, así me pasó en la liga. El primer año yo jugué bien, hice 16 goles, terminé goleador del equipo, todo bien. Claro, nada más. El segundo año, en pretemporada, una entrada ahí de Namán, me lesioné el tobillo de 15 grados. Hombre, de la misma posición, ¿no? Sí, de 15 grado 3, no, porque Namán sí era 5-5, yo en ese momento jugaba un poco más adelantado. Ok. Y sí, ¿no? Fuera como un mes y algo, empieza el torneo. eh, la liga no empezó bien ese torneo. Llega Badú y más o menos le pintaron el panorama cómo está. En ese momento yo justo apenas me venía recuperando. Esa semana jugaban en Pérez Celedón y yo obviamente quedé fuera de lista. Yo me lo esperaba ya. Se ve. Pero yo llego temprano al estadio, iban a entrenar primero los que iban para Pérez Celedón y después del entrenamiento salían y se iban. Y después entrenábamos el resto, los que nos quedábamos, que no estábamos convocados. Yo llegué temprano, me fui a la utilería, me senté ahí y al rato llega el chunche, más flaco que Baú está ocupando un lateral derecho, pero lateral. Y preguntó ahí y nadie dijo, nadie quiere jugar en esa posición, weón. Y yo le dije que usted había jugado ahí. ¿Y qué? ¿Qué dice usted? Más de una, ¿sí? Y iba para Pérez León después. Ahí está. ¿Qué pasaba si le decía que no? Yo pensé en mis 16 goles del año anterior, que quería seguir jugando ahí, pero también pensé, no he venido jugando, al hombre le pintaron un panorama, no me conoce. No, no, yo voy, lo que quiero jugar. Fui, o jugué de lateral derecho, me tiré todo ese año de lateral derecho, pero jugué todo el año. Si le hubiera dicho que no, no vuelvo. Entonces, digamos, eso depende mucho del jugador, pero eso sí, yo siento que cada jugador tiene que manejar por lo menos dos posiciones. Por lo menos dos posiciones. Porque hoy en día, en los sistemas de juego, por ejemplo, el 5, el contención, es lo mismo que el central. Nada más que un poquito más retrasado, que como central no puede arriesgar tanto la pelota que como contención, pero son los mismos movimientos. Más bien de central es menos el desgaste físico. Entonces, igual si jugás de extremo en un 4-3-3, si pasan a 4-4-2, tenés que variar un par de cosas ahí, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, yo digo que el jugador tiene que tener por lo menos dos puestos en los que funcione bastante bien. Pero, profe, cuando usted estaba en el colegio, cuando usted estaba ahí mejengueando, ¿cuál era la posición suya? Ah, no, yo jugaba en ataque. Y más siete, no delantero, pero yo jugaba, digamos, como 10, como enganche, o más que todo, pero tiraba un poco más por derecha, como volante derecho, pero ofensivo. No, no, no tan defensivo, y siempre fue, no sé si ahí mi vocación a siempre buscar el marco y buscar cómo hacer goles. Entonces, todo lo que fue el colegio, la etapa del colegio y la etapa de la adolescencia en el pueblo mío, siempre fue ofensivo y siempre fue de hacer goles y llegar al marco, de rematar, hasta que ya uno llega al profesionalismo y ve esas cosas, que puña, en el puesto mío hay como tres, allá no hay nadie, y uno valora todas esas cosas y no, yo ahí me la juego. Por eso fue su transición a jugar así. Sí, porque eso creo que fue en la época de Keosellán, que creo que Lalo Chavarría le dijo a él, fíjate que Hernández recupera muchas bolas y corre un montón y marca. No sé, algo le había pasado a Joaquín Guillén o no sé, y Lalo Chavarría le dijo, ¿por qué no lo probamos ahí de 5? Y me aprobaron. La verdad yo los primeros partidos me sentí bien ahí, y conforme pasaban los días jugando ahí, me fui sintiendo mejor. Yo sentía que ayudaba mucho al equipo ahí, que los balones pasaban por donde estaba yo, que siempre estaba en el protagonismo, en ataque y en defensa, y me sentí bien ahí, y poco a poco me fui quedando sin perder, que eso en Punta Arenas yo lo había jugado, pero no me fue tan bien porque esa vocación ofensiva que tenía yo
hacía que descuidar el puesto y Sí, para arriba. Toribio me dijo que no, siempre me puso en el volante derecho. Pero en la liga ya yo tenía más recorrido, cumplía, pero sabía que si me iba al ataque tenía que estar en 2 segundos atrás. Entonces ahí cumplí mejor y ya después yo sí no quise volver a jugar más arriba porque sentí que ese era el puesto mío, que ahí era donde yo mejor jugaba y donde yo me sentía mejor. Y después llegó Jorge Luis Pinto y me enseñó muchas cosas más, porque ya cuando Pinto llegó yo tenía 34 años, venía recuperándome un año de no jugar por una lesión en la rodilla y otras lesioncitas pequeñas y todavía puedo jugar que 4 años más. Tenía 34 ya, todavía puedo jugar 4 años más en la época de Pinto, que no es cualquiera el que soportaba, digamos, no el jugar, sino la parte física. Entonces, yo aguanté todo eso, salí muy bien con Pinto, Pinto salió muy contento con el rendimiento mío y creo que fue el puesto que yo tenía que haber jugado, pero el otro, porque siempre me gustó estar de cara al marco, sea de lateral derecho o sea de contención, siempre buscaba la forma de cómo hacer un gol y ya todos los compañeros míos sabían que si me daban una bola y yo tenía espacio, ya ni siquiera me la pedían, sabían que yo la iba a sacar un par de metros y le iba a pegar a marco. Que o sea, ya a mí me decía, no, flaco, yo no es que no quiera que remate, pero no rematese tan largo. Y yo le decía, no, profe, es que vea, que me quede una entrando al área en un partido es muy difícil, le digo. Pero desde fuera del área, ahí sí me dan un poquito más de espacio, es la única forma que tengo yo de buscar el gol. Y aunque yo me especialicé en eso porque en los entrenamientos siempre el remate, practicaba remate después de los entrenamientos, pero no ahí al borde del área grande. Siempre me iba allá atrás, incluso en algunas oportunidades llegué a ponerlo en el semicírculo central, ahí desde el círculo, desde ahí, rematar a marco, a ver cuánta lograba meter sin que la bola cayera al piso. Pero me acostumbré a eso y remataba mucho marco, sí. Profe, una consulta, eso de que usted está diciendo ahorita, para mí siempre es un punto clave y a mí me gusta mucho preguntarlo porque a veces a mí me da cólera ver que hay gente que tal vez tiene todas las condiciones, pero tal vez no sabe centrar. Y usted dice, pucha, ¿por qué no se quedarán un par de horas después de entrenamiento centrando como para mejorar eso? ¿Usted cree que eso se ha perdido? Ese, ese, ese poquitico que hay que mejorar, quedarse un poquito, ¿usted cree que se ha perdido entre las nuevas generaciones? No sé, digamos, si a nivel de los equipos, digamos, más profesionales, eso se hará, pero sí, digamos, por todo lo que hay hoy en día, eso ya perdí un poco. Yo recuerdo un poco el caso de Javier Astúa, el primero Javier Astúa, que fue compañero mío en Punta Arenas. Javier Astúa le decía al portero, a Harry Solano, que llegara 1 hora antes al estadio. Entrenábamos en la tarde, lo citaba a las 2. Y él llegaba, sacaba todos los balones, citaba a algún otro compañero y a que les entrara. Y eran centro, remate de cabeza, centro, remate de cabeza, remate a marco, centro, remate de cabeza, remate a marco. Y Javier técnicamente no era muy bueno, pero practicó mucho remate a marco y sobre todo el cabeceo. Entonces Javier Astúa llegó a ser goleador con Punta Arenas, pero no con 8 o 9 goles como hacen ahora, o cuando mucho, sumando los 2 torneos, 15 goles. Y aquello ya es un programa para, 15 goles. No, Javier Astúa hizo 25 goles, 20, o sea, pasó arriba de 20, de 25, en un equipo, digamos que de media tabla en ese momento porque llegaba siempre 1 hora antes, cabeceo de lo 1, 2. Cuando uno llegaba ya, Javier tenía 1 hora de entrenar. Y así a lo largo de lo que yo jugué también, yo eso era lo que practicaba mucho en la liga, el remate a marco. En una oportunidad cuando Juan Carlos Arguedas estaba en la liga todavía, nos quedamos después tiro libre, remate a marco. A veces si nos pegaba la bala. Recuerdo que en una oportunidad un chiquillo de alto rendimiento se quedó ayudándonos, un portero, y claro, la bala eran o sea, aquellas descomunales tiros a marco, y nosotros le dijimos, él vea, a Arguedas yo lo agarramos un día y le digo, vea, cuando venga Gómez acá,
vea, usted métale la mano fuerte porque ese mae patea duro. Y yo, porque si no en una lo va a agarrar mal parado y le va a dislocar un brazo, un codo o eso, porque la bala era una cosa de locos. Y mejoramos, la bala, recuerdo que él no le pegaba con la derecha, no le gustaba. Y un día que nos quedamos ahí, lo agarró Francisco Álvarez con trabajos sencillitos de escuela de fútbol, pero que le pegara con derecha. Y como a los 22 días, 15 días, estaba metiendo un gol en un clásico con derecha. Entonces eso ayuda bastante. No sé si es porque ahora le dan mucho énfasis o mucha importancia a que, no sé si ustedes han escuchado, "Ah, es que fulanito de tal no entrenó hoy porque está cargado". Sí. Maje, yo te aquí como cargado, güey. Profe, es que antes se jugaba miércoles, domingo, selección y Como que hay otros, nosotros tuvimos una etapa, no sé si recuerdan la Merconorte, sí, claro. que jugamos con la liga, pero al mismo tiempo se estaba jugando la fase previa, digamos, de la Liga de Campeones de CONCACAF, que era primero en Centroamérica, y después se clasificaba a la fase final que era en Estados Unidos. Nosotros estábamos jugando esa, estábamos jugando el campeonato nacional y estábamos jugando Merconorte contra Atlético Nacional, Necaxa y Alianza Lima. Y los tres torneos al mismo tiempo, y en una oportunidad coincidieron los tres, bueno, el campeonato nacional, que era todo el año, coincidió que había eliminatoria de Centroamérica, de CONCACAF, en Panamá, una semana, 3 partidos, y después de ahí nosotros nos regresamos aquí. Nosotros después de ahí salimos para Colombia, vamos martes, viernes y domingo en Panamá. Y el domingo salimos para Colombia porque jugábamos contra Atlético Nacional en Medellín, Merconorte. Entonces fue partido domingo aquí en Costa Rica, martes en Panamá, viernes en Panamá, domingo en Panamá y miércoles siguiente en Medellín. Y regresamos a Costa Rica para jugar otra vez domingo, campeonato nacional. Y pregúnteme si alguno decía, profe, hoy estoy un toque cansado, porque no, nadie decía nada. Todo el mundo quería jugar todos los partidos. Y obviamente algunos se lesionaban aquí, pero es que yo no veo tanta diferencia, digamos, a nivel mundial se lesionan los jugadores que no sé qué métodos de recuperación que nosotros no conocemos tienen, porque van más adelantados y se lesionan. Aquí que no se van a lesionar, y nosotros lo que importa es jugar. Como dijo una vez Eric Lonis, no, descanso el día que esté en el cementerio. Sí, sí, es que ahora uno ve cosas muy diferentes. Uno que vio el fútbol de antes y el de ahora, hay muchos cambios. Y hablando de eso, profe, vos debutaste con gente que conocen los papás, mis papás, lo que vieron mis papás, y con quién saliste ya cuando te retiraste, quiénes fueron los últimos que estuvieron, porque tenés una trayectoria muy amplia, ¿verdad? O sea, 38 años, 17, 18, o sea, son prácticamente, bueno, toda la vida, pero tuviste muchos compañeros que fueron desde clásicos del puerto hasta pasar por toda esta fase gloriosa de la liga que Roger Agún se daba gusto con esas mejengas, porque eran unos mejengones que todo el mundo veía. Yo le cuento la verdad, o sea, yo me tiraba las mejengas de la liga porque era un espectáculo, era un show, ya que no es broma, porque yo disfrutaba esas mejengas y con Roger Agún y con la y con Adrianita, con el sombrero ahí, y esa liga que cuando había un tiro de esquina se abrazaban todos y uno decía, ¿y qué va a pasar aquí, ma? ¿Qué es este show? ¿Qué es este espectáculo? Y esos partidos de 3-0 y entraba ya cuando la liga iba, y estaba fea la mejenga, entraba Izaguirre, y otro gol, o sea, era un show. Entonces pasaste por muchas generaciones. ¿Cuál fue la última que tuviste ya, digamos, como jugador? ¿Y cuál es la que vos decís, es que esa época fue tan buena, tan todo, no sé? Sí, yo sí pasé bastantes generaciones. De hecho, la última fueron los que fueron a Argentina al Mundial Juvenil. Estaba Winston Park, Cristian Moncero, estaba Roy Mairi, Eric Scott. Siria no fue, pero venía en esa camada. Ese grupo fue la última, digamos, generación, sí. De hecho, cuando terminaban los entrenamientos y estábamos ahí en el camerino ya pereciendo ya para meternos al baño, siempre me decían, sobre todo Eric, y siempre me acuerdo, Eric Scott, porque ellos se juntaban ahí, ese grupito se juntaba ahí en el camerino ahí,
y como yo ya me golpeaba en los entrenamientos y eso, yo así, agarrando aire para irme a bañar, entonces me decía, flaco, ma, porque usted no se retira ya, ma. Y yo, ma, ¿por qué? Ma, porque usted nos está echando a perder el currículum, güey. Ya que cuando nosotros digamos que jugamos con el Flaco Hernández, ma, nos van a decir, uy, ma, usted jugaron con el Flaco Hernández, ma, qué viejos que son. Le digo yo, no, ahora que no me retiro, me voy a jugar 3 años más. Y jugué como, después de esa anécdota que sí me acuerdo, jugué como 2 años más con ellos. Y yo sí les dije, vean, yo voy a venir aquí dentro de 10 años a ver a quiénes de ustedes me encuentro aquí en este camerino. Y regresé 10 años después y no había, creo que no había ninguno, creo que solo uno había. No me acuerdo quién era, pero creo que solo uno había. Entonces, sí, muchas generaciones. Sí. ¿Quién? Creo, nada más, bravo. De ese grupito, así, de esas edades, creo que sí, Patrick, creo que sí, porque estuvo Nigel no duró mucho, Eric después salió, Roy tenía muchas lesiones en la rodilla, no duró mucho. Cristian se fue para Heredia. Sí, después también fueron saliendo ahí, bueno, el zorro cuando volvió. el zorro volvió a la liga. No, ya después de que vino ya de Australia, cargaba de plata, sí. Guárdeme, escuche decir eso. Yo lo tuve en Punta Arenas como jugador, pero no. Pero esa fue la última, digamos, generación. Antes de esa, que era la generación, digamos, más pesada que hubo, porque fue cuando estuvo Mauricio Solís, Fonseca, Bryce, Wilmer. Gabas, que está joven, Wilmer, Y Toyota, bien. no, esa fue antes de esta. Que Esa fue antes de esa. Que esa generación fue muy buena porque consiguió cuatro títulos seguidos de los campeonatos largos. Esa generación fue muy buena. Y ahora cuando yo a veces veo la biblioteca de Luis Enrique ahí, y veo uno de los goles. El otro día estaba viendo los goles de Fonseca y pues, es que costaba que a nosotros nos ganaran, porque si nos dejaban un espacio, Fonseca la metía como fuera, como le tiraran la bola, se armaba, ponía el cuerpo y pum, allá al ángulo. Y me ponía a ver también en esos goles a Eric Lonix. Y Lonix, yo me imagino que era una frustración de ver de que él no podía hacer nada, porque recuerdo uno de que Alpizar creo que es el que va quitándose jugadores al frente del área grande y la línea está parada, el man no puede rematar y Fonseca está abierto allá por la derecha. Y como no puede rematar, me dice la da Fonseca. Pero la bola no venía tan fácil porque le venían una diagonal, el marco allá, y Fonseca la dejó pasar, pero milímetros, y le pegó como con el empeine, y la bola hizo aquí una curva allá, y la pegó en el vertical. Lonnie no pudo, pero ni siquiera intentar tirarse, se quedó parado porque la bola le pasó muy largo, y cuando hizo así, la vio pegando en el vertical y entrando. Imagínense, yo siento que para un portero es una gran frustración ni siquiera haber podido tirarse para tocar la bola. Pero cuando yo analizo todo el gesto técnico de Fonseca, el pase, cómo le llegó, yo más es, bueno, ahora lo puede hacer cualquiera. Y todavía usted, Concho, en la despedida de Miso, le metes un gol olímpico a Lonnie, a Tomás Cori. La verdad es que yo soy moradísimo, claramente. Pero yo soy un morado que crecí en Alajuela. O sea, yo toda la vida viví en Alajuela hasta que me casé, hace 5 años. Entonces, madre, yo toda esa época, yo moraba en el cole, madre, me tocó comérmela. Madre, mi esposa es manuda. Entonces, y ella es fan de Miso. Ay, quiero la despedida de Miso, quiero la despedida de Miso. Yo, bueno, vamos a la despedida de Miso. Madre, y ya estoy yo aquí sentado ahí, madre, viendo la mejenga, cuando veo aquí en el tiro de esquina, y digo yo, veo la bola arriba, y esa hora que uno piensa que si fue puta, esa bola tiene muy cerrada. No, veo a ver y un golazo, madre. Qué pegado, madre, qué tirada le pegaron a Lonnie. Y yo hablo de Eric porque, digamos, la gente a veces no piensa que las cosas sean así, pero ahora ya retirado con uno de los que yo más hablo,
por teléfono es con Eric o con Roy Mayer, que siempre me está llamando de vez en cuando. Porque Mayri dice que yo le daba a él, Roy Myers, dice que yo le daba a él, pero las cosas son diferentes. Yo siempre le he dicho siempre le he dicho a Eric, no, este mae era el que me daba a mí, Roy. Yo no era el que le daba. Cuando yo iba a marcarlo y ya este mae ya me tenía la plancha así y siempre me daba. Entonces con ellos es con los que, digamos, yo más hablo de fútbol. En alguna oportunidad estaba viendo yo un programa de estos y de casualidad me entra un mensaje de Eric y ya empezamos a ensayar viendo el programa de Lenzo Casa y yo en la mía sobre las jugadas y todo, pero eran muy buenos goles. Recuerdo otro en un partido que creo que me habían expulsado a mí, un contraataque, y Bryce lleva la bola y le hace un pase a Fonseca, pero vean, ni Messi hace ese pase hoy en día. Tiró un pase filtrado entre dos defensas en una diagonal donde Fonseca no tuvo nada más que hacer que ponerle el pie, pararla, ver dónde estaba el marco y pegarle y gol. Entonces, esa generación fue muy buena, se ganaron 4 campeonatos, se jugaba muy bien, la empezó Fariña, creo que Fariña fue el que la empezó y la terminó Pinto y ya después entraron otros técnicos, pero esa generación que empezó Fariña y siguió con Pinto fue muy buena. Yo recuerdo, había partidos en los que era tanta la compenetración, el conjunto que teníamos y la confianza que teníamos interna que yo a veces, pues, recuerdo un partido en San Carlos que estábamos empatando y necesitábamos ganar. Y bueno, en San Carlos nunca se rendía, nunca. Y segundo tiempo y el partido aquí, y en una jugada yo le dije a Wilmer, le digo, man, no baje tanto, quédese arriba, porque Wilmer siempre era para aparecer por todos lados, marcaba, atacaba y eso. Y le digo yo, man, no baje tanto, quédese arriba, no se desgaste, quédese arriba. Yo con estos más aquí, con los defensas, yo me la juego, pero necesitamos ganar esta vara porque necesitamos los puntos. Y una pausa ahí de un tiro libre. Entonces nos quedamos atrás, los 4 defensas conmigo, 5, y los otros 5 váyanse y hagan lo que sea, si regresan bueno y si no, pero era tanto la confianza que teníamos, digamos, de que 5 podíamos sostener a todo el equipo rival y que esos 5 descansados podían hacernos el gol que nos daba la victoria. Y antes de esa estuvo la generación, digamos, cuando yo llegué a la liga, la generación del Chunche, Javier Delgado, Víctor Badilla, Richard La Pantera Smith, Joaquín Guillén, y algunos extranjeros que llegaron en ese tiempo, digamos, de delanteros, Dolmo Flores, que estuvo poco, Rodney Martins, Miso, Miso que también era de los más viejos, Sí, sí, claro. Miso porque Miso llegó en la época de Badú, y Miso junto conmigo, Miso llegó 2 años después, atravesamos lo mismo, parecido. Esa generación también fue buena, pero no consiguió tantos títulos, pero sí llevó mucha presión, llevó palo y llevó alegrías a la gente y a veces eso es lo que hace, y yo siempre lo he dicho, que usted se compenetre con una institución, no solo los éxitos, sino también los fracasos, porque ahí es cuando te duele. Cuando no conseguís el objetivo y fracasaste, ahí es cuando te duele. Y después conseguís uno, ya saboreas la miel de la victoria y otro fracaso y te querés levantar. Entonces, yo a veces que hablo con la gente y me pregunta en la calle, le digo, no, nosotros no éramos perfectos. Nosotros también perdíamos, nosotros también perdimos campeonatos, nosotros perdimos campeonatos feos, pero había una convicción de que nos podíamos levantar, de que estábamos en la liga, de que la liga era un equipo grande y que nos podíamos levantar y cuando muchos Saprissa nos ganaban, hubo una época en que Saprissa ganaba 2 y nosotros 2. Saprissa ganaba otros 2 y nosotros otros 2. Eso se quebró hasta que nosotros ganamos 4 seguidos. Hasta ahí se quebró, pero fue la época de Badú, esa generación fue la época de Badú, y que muchas cosas se juntan, la época de Badú, la época de Roger Ajún,
y era una, Proyecto 1 y todo. era, yo a veces que esa liga era la liga que jugaba como el Barcelona de Pep Guardiola, pero sin tanto orden, sin tanto orden. Volvías a ver para atrás, Marín enfrentándose a 4 o 5 delanteros y más, párelos ahí como pueda porque no vamos a bajar, comiendo arriba. Y allá una vez estábamos viendo un gol, ya cuando estos se hayan retirado y todo, no sé, con los neos, y yo hago un gol, un remate cruzado por la derecha, entrando al vértice del área grande, un remate cruzado para gol. Y no sé, me dice uno de estos, Eric Scott, no me acuerdo quién, me dice, más flaco, pero usted vio quién le puso el pase. Más decía el Chuncha. El Chunche iba por el centro, balón dominado, al mejor estilo de Izaguirre. Ya llegando al área se topa mucha gente, yo voy abierto por la derecha y él me la da. Y yo le pego a Marco. Mae, sí, weón. Mae, pero fíjese quién llega cerrando al segundo poste. Devolvemos otra vez el video, rebobinamos. Y, mae, Javier Delgado. Mae, weón. Pero entonces, ¿quién estaba defendiendo atrás? ¿Me entiende? No. Sí, weón, seguro estaba solo Marín. Marín solo, porque el Chinche me dio el pase y corrió al centro a tratar de definir la jugada. Entonces, digamos, se atacaba mucho y poco orden, pero la filosofía de Badú, porque siempre recuerdo que él me agarró y me dijo, me dijeron que en Pérez de León hay un Farlen y Lama, que es muy bueno y eso, no te preocupes por él. ¿Por qué le hace así? No te preocupes por él. Si tú le pegas 2 tiros en el poste, el técnico lo va a llamar para que vaya a defender. Entonces ya no vas a tener tanto problema. Entonces era la filosofía. Ataquemos para que ellos se preocupen por nosotros y nosotros no preocuparnos por ellos. Entonces siempre era 8 o 9 al ataque y uno defendiendo atrás sola. Entonces esa generación o esa época también dio muchas alegrías a la gente por ese estilo y esa forma de jugar tan alegre y de tantos goles, que creo que fue la época en la que hicimos 103 goles, se rompió un récord de goles en un campeonato nacional. Esa fue la otra generación, la primera que me recibió a mí, la segunda fue ya la época de Fariña, Pinto, y la tercera ya fue la de estos muchachos que ya empezaban a agarrar más protagonismo. Profe, y una consulta, digamos, de toda esa gente con la que usted estuvo jugando, ¿es tanto lo de Froilán como la gente dice? La diferencia, el jugador, a lo que usted vio en otros jugadores. ¿En qué sentido? Digamos, él como jugador, digamos, ¿alguna vez vio algún otro delantero que usted dijera, sí, juega como Froilán o sí, tiene cosas de Froilán o algo así? Sí, o sea, Froilán era diferente. Froilán era diferente desde que él empezó a llegar ya al equipo. Uno sabía que era algo así como Brian Ruiz. Cuando nosotros vimos jugar a Brian Ruiz en U17 la primera vez, yo me acuerdo que estaba no me acuerdo con quién en la gradería, y ya uno ve cuando alguien es diferente. En el caso de Froilán fue así. Y aparte de eso, Froilán, el físico que tenía ya desde juvenil, ya daba para pensar en algo más. En ese momento, digamos, no existía tanto las ventas de jugadores afuera del país, pero uno sí sabía que estaba al frente de un gran jugador. Y cuando él empezó a jugar y uno lo tenía ahí, ya uno veía que es que Froilán era muy hábil con la pelota en los pies, era muy hábil con la pelota en los pies tal vez, por su contextura física, eso no se veía, pero Froilán te hacía un dribbling en 20 centímetros cuadrados, o sea, necesitaba poco espacio para quitarse a alguien y rematar a Marco, güey. Bueno, ni qué decir de la potencia física, una visión de juego muy buena, y aparte de eso tenía gol. El punto de él, digamos, de Froilán es que él no fue como un Evaristo Coronado con la cabeza. Ese es el punto de él de Froilán, sino quién sabe cuántos goles hubiera hecho más Froilán. Pues creo que tiene algunos de cabeza, pero digamos, él no se imponía tanto arriba o no buscaba tanto el juego aéreo
digamos como un Evaristo Coronado. Y cuando tenés un jugador así, el equipo también se va acostumbrando a eso, entonces empezás a centrar desde otras posiciones. Y cuando tenés un jugador como Froilán, ya no centras tanto, sino que tratas de buscarlo al pie. Entonces, sí, Froilán es un jugador bueno, todos conocemos lo que fue Froilán. Si él se hubiera cuidado un poco más, cuando estuvo en Europa, hubiera llegado, este, mucho, muy largo, porque las condiciones que él tenía para el nivel de acá, en el año que él se fue, iba a terminar goleador con 25 o 30 goles, porque él terminó de jugar antes. No pudo terminar el torneo porque ya el Ajax lo había contratado y él se fue. Pero Froilán fue, no sé si el mejor delantero que yo vi. Profe, hablando de la selección, yo tengo lamentablemente dos partidos en donde usted jugó que son de triste recuerdo. Yo sé que hubo muchos partidos y muy buenos resultados y todo, pero es que esos partidos contra Honduras, profe, aquí, en el Estadio Nacional, cuando nos dieron vuelta ahí con el Nene Bando, Así es. ese día, y después con el profe Pinto cuando nos encaramaron Sí. cinco, que fue, digamos, eso lamentablemente es lo que uno se acuerda. Me acuerdo que cuando vos te convocaron como una semana antes y todo el mundo, pero ni siquiera estaba en los planes y ahora va a titular y toda la vara, ¿qué es esta argolla con el profe? Y toda la cosa, ¿verdad? Y al final pasa esa vara y que a Winston Park no lo dejaron ir a las Olimpiadas. Entonces fue un partido muy golpeado, pero ¿qué de la Cele, de tu época de la Cele, qué sacás, qué recordás, así como de lo bueno y de lo amarguito? Digamos, yo viví algunas etapas en la selección que ahora yo ya, después reflexionando y todo, qué pasaba en la selección. Bueno, primero que yo, en la época de selección mía, estuve con unos monstruos, ¿verdad? Con unos monstruos. Bueno, imagínense, Solís era el mejor contención del país de todo, de todo el tiempo que él jugó. Desde que Mauricio Solís debutó, ya uno sabía que ese era un jugadorazo. Pero el hecho de haberle hecho competencia, haber compartido, en la alineación con él, en selección, en la liga, eh, uno se siente bien. eh, bueno, Fonseca, Chope, Mauricio Ray, eh, todos esos eran unos monstruos. Eric, más atrás, Evaristo, Vladimir, Enrique Díaz, fueron grandes jugadores. Pero ese fue como el semiprofesionalismo. Después de Italia 90 ya se profesionalizó un poco más y vino una sequía de asistencia a los mundiales desde Italia 90 hasta Corea-Japón, Corea y Japón 2002. correcto. Ajá. ¿Y qué era lo que se veía mucho ahí? Que había mucho distanciamiento entre los jugadores, aunque había buenos jugadores, pero había mucho distanciamiento entre los jugadores a lo interno de la selección. Bueno, ya Evaristo se había retirado y eso. Pero en esos grupos que hubieron ahí, había mucho distanciamiento, había muchos egos, había mucho tratar de llegar a la selección para figurar yo, por encima de lo que haga la selección. Entonces, eso echó mucho al traste las aspiraciones que hubo en la selección en el 94, en el 98 en Francia, hasta que llegó Japón y Corea 2002, que yo en ese proceso empecé, pero por lesiones no pude seguir teniendo continuidad. Y por lo que yo sé y me enteré y pregunté después, Guima logró que el grupo se uniera, se dejaron esas personalidades de lado y esa selección fue una de las que clasificó con un mejor rendimiento. Y de ahí en adelante creo que, bueno, eso quedó como un legado ahí, de que es el equipo el que va a clasificar, no es individualmente, y que antes de que prive lo individual es lo colectivo, porque yo estuve en esos procesos de antes y ahí privaba mucho lo individual y creo que por eso
no se fue a Estados Unidos y no se fue a Francia. Eh, Hasta que creo que Guima en ese momento logró unir a todos los jugadores para conseguir el boleto a Japón y Corea. Y ya en adelante creo que eso se manejó así a nivel de jugadores, de que lo que importaba no era quién jugara, sino lo que importaba era ganar. Y se manejó así, y se han respetado trayectorias y todo lo que se me quiera decir, pero hay más ese compromiso porque yo todavía lo sigo escuchando. Eh, y tan es así que, por ejemplo, para Brasil 2014 se dice que los jugadores no querían a Pinto, pero se lo aguantaron porque querían ir a Brasil 2014 y querían figurar en 2014. Entonces quiere decir que a lo interno estaba ese compromiso de que lo primero es la selección. Entonces quiere decir que así es que tiene que funcionar la selección, que no tenían un buen ambiente con el entrenador, pero los jugadores en ese tiempo se comprometieron a llegar a la selección a lo más alto, que no les caía bien el entrenador, pero por encima estaba en la selección. Y lo consiguieron, hicieron una, una buena, una buena Copa Mundial. Y cuando yo echo para atrás, yo veo que sí, que esos dos mundiales se fueron por eso, por mucha, la etapa individual, el ego, privó mucho en esas épocas. Profe, ¿usted ha sido así de humilde toda su vida o sucedió algo que lo hiciera ser tan humilde? No, no, porque es que de verdad, para la carrera que usted tiene, para con toda la gente que usted jugó, yo siento que usted es una persona muy humilde. O sea, me he imaginado tal vez ahí, no sé, una que otra hora, pero yo siento, digamos, todo lo que hemos hablado ahorita, el poco tiempo que estamos aquí, le estoy hablando, yo siento que es una persona muy humilde. ¿Hay algo que haya hecho que usted humilde desde carajillo que es humilde o el fútbol lo enseñó a ser humilde o cómo es? No, digamos, no sé, porque yo siempre he tratado de ser el mismo. Si me saludan, devuelvo el saludo, aunque mucha gente dice que yo a la distancia me veo muy serio, no habla mucho. De cerca también, profe, tiene la mirada así como... Sí, entonces, que no, es más muy serio, que no, no, vayas, yo le dije, salúdelo y ya, no, que no es tan serio y eso, no, digamos, pero ya si me hablan, yo hablo y con el que sea, que es que somos de los mismos, cómplices, o sea, no entiendo por qué no hablarle a una persona y al final de cuentas, lo mejor que te deja el fútbol, lo mejor que te deja el fútbol es la gente que conoces, las amistades, eso es lo mejor que te deja el fútbol. Este, yo, modestia aparte, donde sea que llegue, siempre me sale algún conocido, siempre me sale algún conocido. Por ejemplo, el hermano suyo, y ahí ahora que me desenvuelvo más ahí en la zona del Pacífico Central, igual tengo muchos conocidos, pero lo mismo pasa en Limón, en la zona sur, ni qué decir en Guanacaste, ¿ah? Claro. Pero eso es lo mejor que te deja el fútbol. Tal vez antes cuando uno jugaba, eh, uno se aislaba un poco más, no porque no quisiera hablar con la gente, sino porque yo siempre pensaba, no, ahora que ganamos, sí, voy a salir a todo lado. Y cuando perdemos me recluyo y no salgo. Entonces la gente va a decir, este mae es un mae de dos caras que ya sale cuando, aquel día lo vi allá, pero porque ganaron. Entonces yo siempre manejé un perfil bajo cuando jugaba, cuando perdíamos, y sobre todo un clásico, un campeonato, no me gustaba. Ahí sí es cierto que me recluía de verdad, porque uno siempre salía con la confianza y la fe de que se iba a ganar. Pero siempre me ha gustado hablar con la gente, aunque parezca serio de largo, pero siempre me ha gustado hablar con la gente. Entonces, y me llevo bien con la mayoría, en la época mía de jugadores, el único problema que puedo decir que tuve fue en Sergio Morales. Tuvimos ahí un roce, pero eso es nada más ahí de momento, digamos. Ya cuando pasa el tiempo, eso ya uno lo perdona o uno ya
Después otro problema tuve con Jorge Alarcón cuando salí de Punta Arenas. Y don Jorge dijo un montón de cosas de mí, yo dije otro montón de cosas de él. Un día nos encontramos ahí en Jacó, él llegó con Sporting y ya, ¿qué hacer? No te pongas así, son cosas de fútbol y ya. Y el viejo al final terminó siendo muy amigo mío, pero ¿me entiendes? Esas son cosas de fútbol y uno tiene que enfocarlas así, igual con los equipos. Eh, Esa vez fue que don Jorge salió hablando y yo nunca hablaba de nadie y entonces yo le riposté pero digamos, yo con los equipos nunca salgo peleado. Entonces, son cosas que pasan, o sea, siempre lo digo, uno va a dirigir y uno tiene que estar con la maleta lista porque yo no sé si en el partido de mañana vamos y podemos venir bien y en el partido de mañana hay un penal al minuto 90 y el jugador lo falla, ¿qué puede pasar? Y en el siguiente partido, el portero se le dejó una bola entre las manos y volvemos a perder y al tercero ya, te fuiste. Esos son imponderables. Que uno trata de trabajar para que eso no pase, pero pasan. Profe, mencionaste técnicos como históricos igualmente, como Toribio Rojas o como Marvin Rodríguez, que nos clasificó al primer mundial. Y de ahí pasaste por otros muy conocidos como Manuel Casellán, como Badú, ahora que mencionaste también a Jorge Luis Pinto, por supuesto, eh, y terminas siendo técnico. Y entonces, ¿cuál es crees vos que tiene más influencia en ese el estilo de juego del Flaco como técnico? Digamos, mucho porque terminamos con él prácticamente que fue con Pinto. Con Pinto, aunque digamos, yo no soy como Pinto tan obsesivo con el trabajo y tanto con los detalles como era Pinto, porque yo siempre he dicho, uno tiene que ser como uno es. Sí, me gusta que él hacía esto y voy a tratar de hacerlo, pero yo no voy a imitar lo que Pinto se ponía para llevar a los partidos. Yo no voy a imitar tal vez la forma de expresarse y los gestos con los periodistas. No, o sea, yo voy a ser yo, pero sí hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo y se le van quedando de los técnicos. Incluso de Marvin, que la época de Marvin ya fue otra época del fútbol, ya todo cambió totalmente, pero hay detalles de esa época que uno todavía a veces se acuerda y uno los ve ahí y a veces, por ejemplo, el otro día yo veía que a final de Saprissa y la Liga hace como 2 o 3 años, y Mariano Jiménez andaba en un momento, pero, o sea, si no hacía gol, ponía 3 pases a gol. Tenía la final contra la Liga. Y yo me acordaba de los tiempos de Marvin, donde Marvin te decía, este, Poncho, usted va a marcar a Porrites. Ay, o sea, usted no va a jugar, pero él no juega. Así que esas eran las indicaciones. Ya uno lo conocía y no tenía que preguntar más nada. Eso era que usted tenía que pararse a la par de él para todo lado de la cancha. Usted se olvidaba del partido. Los 90 minutos iban a ser una pareja. Y Marvin le decía a usted así, ya como para ejemplificarlo. Y si él va al baño, vaya con él. Así, o sea, y yo empecé en esa época y creo que yo marqué a Juan con ese estilo, a Juan Callazo, marqué a Guima con ese estilo, así, que yo aquí a la par de Guima, la bola por allá y yo aquí a la par de Guima. Yo a la par de Guima. Y tal vez un compañero mío allá con la bola y no tenía quien dársela, yo a la par de Guima y yo, uy, me le muevo. No, porque si la pierden y se la dan a Guima, uy, me saca. Entonces, no, y juéguesela más, yo tengo que mi función hoy es a la par de Guima o a la par de Juan, que en ese tiempo, y así lo mandaban a uno. Y yo decía ese día, puña, la liga debería agarrar a alguien y utilizar esa estrategia, porque en todo se vale en el fútbol. Es decirle, vea, fulanito, usted vaya con Mariano, que él no juegue. Y ya usted le quita potencial ofensivo a esa prisa, decir. Pero a veces ya esas estrategias no se usan, pero sí recuerdo, y nunca se me olvida que, por ejemplo, en la época de Maradona, fueron a jugar a Perú, y Perú hizo eso. Agarró un jugador y se lo puso a Maradona. Y a la par nunca se me olvida el apellido, Reina. Reina se volvió famoso solo por ese día, nada más. Reina marcó a Maradona y Maradona ese día no hizo nada. Y los argentinos, ¿qué? ¿Cómo es posible que jueguen así? Que eso no sirve, que eso aquí. Pero a los peruanos les sirvió ese día.
Entonces, esas cosas a veces yo veo que en el fútbol de hoy en día se podrían aplicar, tal vez no tan a la ultranza como en esos tiempos, pero se podría aplicar. Y después, bueno, la época de Badú es que no puedes imitar a Badú. No puedes imitar a Badú. O sea, fue otra época, fue otro estilo, fue aquello que, ¿entiendes? Pero fue una buena época, pero sí habían cosas del trato de los jugadores, de cómo Badú le hablaba a la gente, de que uno podía imitar, aunque siempre le digo a la gente, no quieran que Badú todo fue así todo el tiempo. Los primeros 2 meses Badú trabajó. Veníamos de una marca a hombre de ese tiempo, con los checos, y Badú llegó con una marca zonal. Zonal, pasamos de jugar líbero y 2 stopper y 2 carrileros a jugar línea 4. Entonces, Badú cambió eso en la liga, que era una herencia checa, eso en la marca hombre a hombre, libro de 2 stopper y eso, era una herencia checa, y pasamos a jugar así, un par de meses ahí trabajando eso, y entonces, y después, sí, váyanse todos al ataque, y yo toda la libertad del mundo, Badú. O sea, uno trata de sacar las cosas buenas. Después que Sillán, un tipo más táctico, más enfocado en guardar las funciones en la defensa. Y así varios entrenadores, Pinto, con su análisis de los rivales, de los jugadores. Y de todo se aprendió algo. No, profe, yo lo único que veo ahorita es, usted está bastante joven y ha tenido una carrera muy buena y ha estado ya en la liga y ha andado por otros equipos. ¿Cuál es su plan a futuro en este momento en la parte futbolística, bro? No, yo sigo esperando otra oportunidad para dirigir. Cuando yo salí de la liga en el 2019, no, perdón, en el 2008, que fue que dirigí yo la primera vez a la liga, yo salí y dije, no, está bien, no pasa nada. Algún día voy a volver a dirigir a la liga. En ese tiempo sonaba como una utopía, que otra vez volver a dirigir eso, creo que solo lo han hecho como 2 o 3 nada más. Creo que Javier lo ha hecho. Sí, Eh, Nacho ahorita. y Macho, sí, muy pocos, vuelven a dirigir otra vez la liga 2 veces, Sí, Karevich, pero bueno. pero no, nacionales, Ah, nacionales. Entonces yo salí esa vez y yo no, algún día vuelvo otra vez. Y en algún momento, hablar porque aquí está usted candidato para la liga este día. Pues sí, démosle viaje. Y volví otra vez 10 años después estaba ahí otra vez. Entonces yo no pierdo la esperanza de que algún día vuelva otra vez a dirigir la liga, pero siempre me mantengo ahí. Estaba con algunos equipos de segunda. Ahora vamos a empezar un proyecto ahí en Tárcoles en tercera división para buscar el ascenso a segunda. Y uno se mantiene. ¿Y por qué me mantengo? Correctas, porque cuando yo veo lo que hacen los equipos actualmente y veo lo que yo intento hacer con mis equipos, yo veo que no estoy mal. Digo que no estoy mal. Ahora que pasé el Mundial de Clubes, cuando uno ve la Champions, hay cosas que uno sabe que uno tiene que tener, pero cuando te dan un reto y no tenés todas las condiciones, bueno, es un reto y a veces a mí me gusta agarrarlos así y ya está. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Es difícil, a veces no se logran los objetivos precisamente porque no están las condiciones, pero uno aprende cosas y uno ve que si uno tuviera todas las condiciones, las cosas resultarían. Entonces yo por eso, digamos que como retirado de la dirección técnica, no, siempre me gusta. Desde que yo estaba en el pueblo, yo tenía libros y yo dirigía a mis amigos allá en el pueblo, ahí dentro de lo que con 15 años podía uno hacer. Y ese gusanito nunca se me ha acabado. Entonces hoy en día, y recibo a veces de comentarios de algunos jugadores rivales, que durante el tiempo que yo estaba entrenando, profe, un día me dijo un jugador de Saprissa, con el que yo nunca había Hablado. nunca había hablado ni nada,
terminó un partido cuando creo que estaba en Punta Arenas. Yo creo que él llegó y se me acercó, profe, un placer, yo he seguido su carrera y me gusta que los equipos suyos siempre salen jugando, siempre tocan la pelota, siempre tratan de jugar bien, más allá que ganen, ¿verdad? Pero siempre tratan de jugar bien y lo felicito. Oiga, eso me valió a mí más que el título a mejor director técnico de ese año si lo hubiera ganado. Que para mí, yo lo había visto jugar y todo, y colega ahí. Pero así después me pasó con algunos otros jugadores, entonces quiere decir que lo que yo hago está bien, pero como le digo, en el fútbol de Costa Rica las condiciones varían mucho de algunos equipos y a veces no contas con las condiciones, es muy complicado sacar resultados. Ok. Profe, yo creo que hasta acá, de verdad, agradecerle por el tiempo, por venir hasta acá. Ha sido una hora buenísima, hemos aprendido montones y de verdad, agradecerle. No, no, digamos, uno acumula tanto. Yo jugué 18 años, digamos, profesional, y uno acumula tantas cosas y tiene un panorama bien claro porque, digamos, en la época mía atravesamos, muchos cambios en el fútbol de Costa Rica, digamos, amateurismo prácticamente, porque cuando yo empecé, prácticamente se era como amateur, muchos jugadores trabajaban y ya se empezó con el semiprofesionalismo y ya después se pasó ya a un profesionalismo donde la mayoría no trabajaba, pero no te daban las ganancias económicas como para acumular algo, a prácticamente el profesionalismo donde ya todo era muy profesional en el aspecto meramente deportivo y en lo que hay alrededor del fútbol. Llámese prensa, llámese dirigentes, porque durante todo este tiempo se ha atravesado muchas cosas también en los medios, que somos, digamos, de las dos cosas que van en el fútbol, Sí. los futbolistas, los aficionados y los medios de prensa. Todos vamos atravesando, y yo lo atravesé desde la época en que los periodistas entraban a entrevistarte ahí en el baño, y ¿cómo estás? Y uno echándose el jabón aquí. Nada, sí, el partido estuvo muy bueno y la toma aquí, de aquí para arriba, porque estabas en el baño y el agua cayendo ahí. Y sí, el partido desde esa época hasta la época actual en que no se pueden dar declaraciones y no es en conferencia de prensa. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí, es que como eso es un día que hablábamos con Andy Aaron también, que un día estaban sacando fotos y un video, y cuando veo yo a Andy Aaron abrazándose con Celso ahí, un gol de la Cele y con Keylor, y uno dice, "Sí, este mae anduvo hasta con estos maes, pero Andy Aaron anduvo por allá larguísimo y pasó por varias etapas, entonces tiene como una colección de generaciones, y igual que uno que empezó a ver tele blanco y negro y después a colores y tenía que levantarse, cambiar, ahora pasar todas estas épocas de las aplicaciones, es muy parecida a la carrera suya, es empezar ahí a llegar a Lito Pérez, me imagino que en bus ahí, bajarse con el maletincillo, exactamente. a llegar después a que de ya el tema de... Sí, perdón, el otro día fui con un amigo mío allá de Punta Arenas que trabajó siempre en la radio ahí en Punta Arenas y comentábamos eso, de que ha cambiado mucho, porque antes todos los jugadores que no vivían en el centro de Punta Arenas agarraban el bus y se iban para Punta Arenas. Ahí iban en el bus lleno porque la gente antes llegaba a los estadios mucho más temprano a ver el segundo tiempo de reservas, se jugaba antes. Entonces palpaban un poco el ambiente que había antes, ahora ya no, ni siquiera en los equipos de zona rural los jugadores llegan, agarran el bus para ir al estadio. Entonces, y cuando mucho a veces hasta concentrados están, entonces eso ya es prehistoria. Uno empezó en la prehistoria y ahora estamos aquí en la época contemporánea ya, con otras cosas totalmente distintas. Profe, la verdad es que nos quedaron muchas preguntas, pero el tiempo corrió muy rápido. Le agradecemos mucho, como decía por ahorita, que haya venido hasta acá, que nos encontráramos en el medio del camino. Pero espero que tengamos otra oportunidad en algún momento ahí, siendo por Chepe, buscamos el estudio ahí para que no salgan esas motos ahí que le meten primera en esta cuesta o esos trailers. Y una vez ahí, o allá también en Jacó, que bueno, en Herradura donde estás, pero también yo creo que hay mucho tema, profe. De verdad que esto fue como quien dice una barnizada apenas y nos encantaría, ojalá que podamos tener otra oportunidad y muchas gracias por aceptarnos hoy, profe. No, no, fue un placer y como lo dije al principio, la
La primera vez que los vi, no, yo no, como Javier no, sino que dije, no, estos más es lo mismo de los otros programas, pero sin usar tanto lenguaje técnico, sin usar tanta palabra bonita, sino el lenguaje del aficionado, que a veces yo critico a algunos medios de prensa porque quieren hablar tan bonito que a veces el aficionado lo que quiere es que le digan, no, este equipo no pasó de media cancha, ya está, bonito. Entonces, no es a un grupo de técnicos que le están hablando, es al aficionado. Entonces, mira, estos más no usan tanto el lenguaje técnico, hablan normal. Entonces, me llamó la atención y empecé a seguirlo. Las transmisiones ya no transmiten partidos, No. no narran partidos. Esperamos que vuelva. Esperamos que vuelva. Sí, esas estaban buenas, las narraciones de los partidos de la CL. Sí, esas estaban buenas. Creo que un par de veces yo me tiré todo el partido ahí, porque uno está siempre en la cantidad de canales, ¿verdad? Pero un par de veces me tiré los 90 minutos ahí. Es parte de, yo creo que dio exactamente lo que buscamos cuando empezamos el proyecto, profe, literalmente. Pero ahí vamos, llevamos en 10 años, vamos a ver cómo sigue el asunto, la historia. Y esperamos de nuevo que nos acompañe nuevamente, profe. Sí, no, agradecerle y también agradecerle a todos ustedes, más que ahí están siempre, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de tocar la campanita. Buena nota. Nos vemos. Chao. Chao.